Bienvenidos a este debate especial entre dos de las figuras más influyentes de nuestro tiempo, el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Tras una colaboración que marcó la política y la tecnología en Estados Unidos, su relación ha sufrido una fractura pública debido a desacuerdos sobre el One Big Beautiful Bill. Hoy ambos expondrán sus puntos de vista sobre esta polémica y las implicaciones de su ruptura. Gracias por la oportunidad de aclarar esta situación. Elon Musk y yo tuvimos una excelente relación. Lo nombré codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, porque creía en su visión para mejorar nuestro gobierno. Sin embargo, su reciente comportamiento ha sido decepcionante. El One Big Beautiful Bill es una iniciativa esencial para revitalizar nuestra economía. Incluye recortes fiscales, inversiones en infraestructura y medidas para asegurar nuestras fronteras. Musk, quien inicialmente apoyó este proyecto, ahora lo critica públicamente, llamándolo una abominación. Esto es incoherente y perjudicial. Sus ataques personales, incluyendo acusaciones infundadas sobre mi supuesta relación con Jeffrey Epstein, son inaceptables. Además, amenazar con desmantelar proyectos cruciales como el programa Dragon de SpaceX, que es vital para nuestras misiones espaciales, muestra una falta de responsabilidad. Es evidente que Musk está molesto por la eliminación de subsidios a vehículos eléctricos en el proyecto de ley. Sin embargo, nuestras decisiones se basan en el bienestar del país, no en intereses personales. Si Musk prioriza sus negocios sobre el interés nacional, tendremos que reevaluar nuestras colaboraciones. En resumen, mi enfoque está en hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente. No permitiré que distracciones personales desvíen nuestra misión. Espero que Musk reconsidere su postura y regrese al camino de la cooperación constructiva. Agradezco la oportunidad de expresar mi perspectiva. Mi colaboración con el presidente Trump se basó en una visión compartida de eficiencia gubernamental y progreso tecnológico. Sin embargo, el One Big Beautiful Bill representa una desviación preocupante de esos principios. Este proyecto de ley, aprobado sin una revisión adecuada, incrementará significativamente el déficit nacional, afectando la estabilidad económica del país. Además, elimina incentivos clave para la innovación en energías limpias, lo cual es un retroceso en nuestra lucha contra el cambio climático. Mis críticas no son personales, sino basadas en preocupaciones legítimas sobre la dirección que está tomando nuestra política fiscal. Es esencial que nuestras decisiones se basen en datos y análisis, no en impulsos o intereses particulares. Respecto a las acusaciones personales, mi intención nunca fue atacar al presidente, sino señalar inconsistencias y promover la transparencia. La confianza pública en nuestras instituciones depende de la rendición de cuentas y la integridad. En cuanto a SpaceX y otros proyectos, mi compromiso con el progreso científico y tecnológico de Estados Unidos sigue siendo firme. Sin embargo, necesitamos políticas que apoyen la innovación y el desarrollo sostenible, no que los obstaculicen. En conclusión, mi objetivo es contribuir a un futuro próspero y sostenible para todos. Estoy dispuesto a colaborar con el gobierno en iniciativas que realmente beneficien al país y al planeta. Espero que podamos superar nuestras diferencias y trabajar juntos hacia ese objetivo común. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 2. ¿Por qué Trump y Musk han roto su alianza? De la admiración mutua a los ataques públicos, Trump ha acusado a Musk de deslealtad y oportunismo, mientras que Elon ha respondido con críticas al liderazgo político tradicional. Este bloque aborda las verdaderas razones del conflicto: ego, poder o diferencias de visión.
Mira, lo que pasó con Elon Musk es simple. Se dejó llevar por su ego. Cuando todo el mundo lo aplaudía por comprar Twitter, yo fui uno de los primeros en decir que era una jugada valiente. Le di crédito, lo apoyé públicamente. Pero una vez que se sintió en la cima, empezó a comportarse como si no necesitara a nadie. Lo conozco bien. Quiere jugar en todos los tableros al mismo tiempo, pero no quiere mancharse las manos con la política real. Yo he estado en las trincheras, luchando por este país, enfrentando a los medios, a la izquierda radical, a los burócratas del sistema. Elon, en cambio, quiere pontificar desde su torre de cristal. Y cuando no le gustó que dijera que no había votado por mí, dejó de disimular. Empezó a atacar, como si de pronto se hubiera olvidado de todo lo que hicimos bien en mi administración. Él se benefició de nuestras políticas fiscales, de la desregulación, del impulso a la industria americana. Pero eso ya no le interesa mencionar. Ahora va de Salvador global, habla de colonizar Marte, de reformar la humanidad. Todo eso suena bonito, pero no puedes construir cohetes y al mismo tiempo desestabilizar el discurso público en la Tierra. Y lo peor, está coqueteando con mis rivales políticos, financiando campañas que claramente están contra mí. Eso, señores, se llama traición política. Yo no tengo miedo de decir las cosas como son. Elon Musk se volvió arrogante, y eso lo lleva a subestimar a quienes realmente han construido poder desde abajo. Él no entiende lo que significa conectar con la gente común. Puede tener dinero, puede tener influencia tecnológica, pero jamás tendrá el pulso del pueblo. Y esa, créanme, es la gran diferencia entre los dos. Donald tiene una habilidad extraordinaria para crear enemigos donde no los hay. Dice que lo traicioné, que me volví arrogante. Pero la verdad es que no estoy aquí para aplaudir ciegamente a nadie. Apoyé muchas de sus políticas mientras beneficiaban a la innovación, la industria y la libertad de expresión. Pero mi lealtad no está con individuos, está con las ideas y con el futuro. Trump se jacta de conectar con el pueblo, pero su visión del mundo está anclada en el pasado. Él ve enemigos en la crítica, mientras que yo veo oportunidad de mejora. No me interesa el culto a la personalidad ni el teatro político. Me interesa el progreso tangible. Energías limpias, exploración espacial, inteligencia artificial responsable. Si eso es arrogancia, bien, entonces acepto el cargo. Lo que no voy a aceptar es que se me acuse de traición política por tener opiniones independientes. Esto no es Corea del Norte. Aquí no hay juramento de fidelidad eterna a ningún expresidente. He criticado tanto a la izquierda como a la derecha cuando se han equivocado. La diferencia es que yo no vivo de dividir, sino de construir. Sobre Twitter, o X como lo llamamos ahora. Sí, tomé decisiones arriesgadas. ¿Y qué? Recuperamos la libertad de expresión, dimos voz a quienes estaban siendo silenciados. Lo que molesta a Trump no es que yo haya cambiado la plataforma, es que ya no la controla. Y en cuanto a la supuesta desconexión con la gente, tal vez no hago mítines en estadios, pero pongo en las calles coches eléctricos que millones de personas conducen. Creo empleo real. Llevo internet a zonas rurales. Mientras él tuiteaba, yo construía. No estoy aquí para jugar a la política del insulto. Estoy aquí para cambiar el mundo. Y si eso incomoda a figuras del viejo orden, lo tomaré como una señal de que vamos por buen camino. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 3. Lealtad, traición y estrategia política. Musk puede hacer todos los negocios del mundo, pero hay algo que no se puede comprar: la lealtad. Durante mi presidencia, abrí las puertas para que él prosperara. Reduje regulaciones que beneficiaron directamente a empresas como Tesla y SpaceX. Apoyé la innovación. Creé el entorno económico más favorable para los emprendedores, y él lo sabe. Sin embargo, ahora se pasea por los medios, criticando mis decisiones, pretendiendo erigirse en un árbitro moral o político. Elon está jugando a 2 bandas. Quiere ser el rebelde del sistema, pero no quiere ensuciarse con las consecuencias políticas. Lo que molesta no es solo la crítica, eso es parte del juego político, sino la hipocresía.
¿Dónde estaba su valentía cuando lo necesitábamos defendiendo la libertad de expresión, cuando Twitter, antes de que él lo comprara, censuraba a voces conservadoras? En ese entonces estaba demasiado ocupado multiplicando sus acciones. Ahora, cuando ve que el pueblo me sigue apoyando masivamente, quiere distanciarse para no perder el favor de ciertos círculos económicos o progresistas que aún lo respaldan. Elon Musk tiene un problema. Quiere ser aceptado por todos, pero eso en política no existe. Aquí se toman posiciones claras. Yo siempre he hablado con franqueza. Si alguien no está conmigo, está contra mí. Así se construyen los liderazgos fuertes. Y si piensa que su fama y sus tweets van a cambiar el rumbo de la nación, se equivoca. No necesitamos gurús tecnológicos opinando desde sus torres de cristal. Necesitamos líderes con coraje que enfrenten la realidad del país, no que jueguen a ser influencers con cohetes. Elon debería decidir si quiere ser empresario o político, pero no puede ser ambas cosas a conveniencia. Lealtad no significa sumisión. Mi compromiso ha sido siempre con el progreso, la innovación y la libertad, no con personalidades políticas. Trump dice que le debo mi éxito, pero eso no es solo arrogante, es falso. Tesla, SpaceX, Neuralink, todo eso existía antes de su presidencia. Es cierto que sus políticas beneficiaron a muchas industrias, pero yo no pedí privilegios ni tratos especiales. El mérito no se hereda, se construye. Y a diferencia de él, yo nunca he jugado a ser víctima ni a reclamar favores. Lo que más me preocupa no es que Trump me critique, sino el enfoque tribal que representa. O estás conmigo o estás contra mí. Esa mentalidad es lo que nos está llevando al colapso del debate público. Yo creo en la disidencia, en cuestionar incluso a quienes fueron aliados, porque el progreso surge de la fricción, no del aplauso fácil. Si defender ideas diferentes significa traición, entonces, ¿qué clase de democracia estamos construyendo? Además, resulta curioso que hable de lealtad cuando ha insultado a casi todo aquel que no le rinde culto. Senadores republicanos, jueces, periodistas, empresarios. ¿Y ahora soy yo el traidor? Number, lo que ocurre es que no tolera que alguien con visibilidad cuestione su narrativa. Pero mi papel no es respaldar egos, sino señalar peligros, y uno de ellos es el populismo autoritario. Venga de donde venga. No quiero ser político. No tengo interés en el poder en sí. Lo que sí me importa es el rumbo de nuestra civilización. Y por eso opino. Porque cuando alguien amenaza las bases del pensamiento crítico, cuando promueve el miedo y la polarización como herramientas de control, no puedo quedarme callado. No es por conveniencia, es por responsabilidad. No me define lo que Trump dice de mí, me define lo que construyo. Y eso a largo plazo pesa mucho más que cualquier discurso inflamado. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 4. Redes sociales, libertad de expresión y manipulación algorítmica. La verdadera libertad de expresión está siendo atacada por las grandes tecnológicas. Lo he vivido en carne propia. En Estados Unidos, la primera enmienda garantiza el derecho a expresarse libremente. Pero empresas como X, antes Twitter, han usado sus algoritmos para silenciar a millones de voces conservadoras. Musk dice que quiere libertad, pero bajo su gestión se ha permitido el regreso de cuentas que promueven odio, caos y desinformación. Eso no es libertad, es anarquía digital. Durante mi presidencia, alerté sobre cómo los gigantes tecnológicos manipulaban el discurso público. Y tenía razón. Se descubrió que muchas plataformas colaboraban con agencias del gobierno para filtrar y controlar la narrativa. Musk heredó una de esas plataformas y, aunque dice luchar contra el estado profundo digital, no ha demostrado capacidad real para proteger al ciudadano común. Yo propongo una legislación firme. Si una red social opera como plaza pública, entonces debe regirse por las leyes de la Constitución. Los algoritmos no pueden decidir qué es verdad o qué se puede decir. Eso es censura encubierta. Musk habla de descentralización, pero sus cambios recientes en X han favorecido el caos. La monetización indiscriminada ha incentivado la polarización. Personas sin credibilidad alguna se ven premiadas por generar conflicto, no debate.
Ese no es el futuro de la comunicación libre, es su destrucción. Estados Unidos necesita recuperar el control sobre su narrativa nacional. Las redes no deben servir como armas ideológicas ni como plataformas para manipular elecciones o debilitar la unidad nacional. Lo que Musk llama innovación, yo lo veo como descontrol. Necesitamos orden, y eso empieza por regular a quienes controlan los datos y los canales de comunicación más poderosos del mundo. Es irónico que se me acuse de fomentar el caos cuando lo que he hecho es devolver el poder de la palabra a la gente. Bajo mi dirección, X se ha convertido en la red social más libre del mundo. No respondo a intereses partidistas ni a gobiernos. Lo que Trump llama caos, yo lo llamo pluralidad de pensamiento. Porque la libertad de expresión no es libertad solo para lo que nos gusta escuchar, sino también para lo que nos incomoda. Las plataformas tradicionales se han convertido en cámaras de eco, diseñadas para reforzar ideologías. Yo he abierto el algoritmo de X para que todos lo puedan auditar. ¿Qué otra empresa ha hecho eso? La transparencia es mi política. Sí, hay desinformación, pero también hay más ojos, más voces y más responsabilidad colectiva. No necesitamos más regulación desde Washington. Necesitamos más responsabilidad tecnológica y ciudadana. Trump dice que quiere orden, pero cuidado. Bajo esa palabra muchas veces se ha ocultado la censura. Lo vimos cuando se intentó vetar la difusión de ciertos temas incómodos para su administración. Yo no soy un político. No busco votos ni aplausos. Busco crear una infraestructura digital que sea resistente a la manipulación estatal y corporativa. Además, es fundamental recordar que la manipulación no viene solo de las redes sociales, también viene de los medios tradicionales, de los gobiernos y de los partidos. Al descentralizar el poder de la información, X se ha convertido en un escudo contra esa manipulación. Prefiero el ruido de la libertad a la calma del control. El futuro no está en silenciar, sino en educar para filtrar, contrastar y debatir. Y en eso mis inversiones en IA, en educación y en tecnología abierta van muy por delante de las propuestas de censura disfrazadas de orden. No podemos retroceder al siglo XX. Estamos construyendo el nuevo foro público global, y en ese espacio todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 5. El rol de los medios de comunicación en su enfrentamiento público. Los medios de comunicación llevan años atacándome. Son el verdadero enemigo del pueblo cuando distorsionan la verdad y promueven agendas políticas. Esta disputa con Elon Musk no es más que otra excusa para que los medios me retraten como un villano y a él como un héroe de Silicon Valley. Pero la realidad es diferente. Musk ha sido beneficiario de subsidios públicos, impulsado por políticas que yo impulsé, y ahora quiere desentenderse de la responsabilidad que implica tener una influencia global. Lo que estamos viendo es un intento orquestado por ciertos sectores mediáticos para debilitar mi liderazgo. Siempre han tenido miedo de mi voz directa, sin filtros, que llega a millones sin depender de sus titulares manipulados. Por eso odian plataformas como Truth Social, porque les quita poder. Musk, por otro lado, juega a 2 bandas, critica a los medios, pero necesita de su validación para mantener su imagen. Elon no es un enemigo personal, pero está claro que está siendo instrumentalizado. Cada vez que discrepa conmigo, los medios lo elevan como una especie de sabio moderno. ¿Por qué? Porque encaja en su narrativa anti-Trump. Y él, que tan defensor se dice de la libertad de expresión, debería ser el primero en denunciar esa parcialidad mediática. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque también se beneficia de ella. Este conflicto no es solo entre 2 figuras públicas. Es una batalla entre 2 formas de entender la comunicación. Una directa, abierta, sin miedo a decir las cosas como son, y otra disfrazada de neutralidad, pero al servicio de intereses elitistas. Yo represento al pueblo, al trabajador olvidado. Él representa a las grandes tecnológicas, que hoy tienen más poder que muchos gobiernos. Y los medios, como siempre, se alinean con el poder. Decir que los medios son el enemigo del pueblo es una afirmación peligrosa y profundamente irresponsable. La crítica es legítima,
Pero desacreditar sistemáticamente a la prensa solo porque publica opiniones contrarias es una estrategia populista que mina los cimientos de cualquier democracia. Donald Trump ha utilizado los medios como chivo expiatorio para eludir rendición de cuentas. No se trata de una conspiración contra él, sino de hechos, análisis y, a veces, sí, errores. Pero demonizar a toda la prensa no es la solución. Personalmente, he tenido una relación ambivalente con los medios. Me han criticado y también me han alabado. Pero nunca he querido silenciarlos. Mi defensa de la libertad de expresión implica aceptar incluso aquello que me incomoda. Cuando tomé control de X, antes Twitter, lo hice precisamente para promover una plaza pública digital donde todas las voces, incluso las más impopulares, puedan expresarse, incluida la de Trump. Pero eso no significa que debamos aceptar la desinformación o los ataques gratuitos como parte del discurso público. Acusar a los medios de manipular mi imagen para enfrentarme a Trump es falso. Lo que ocurre es más simple. Nuestras diferencias son públicas y notorias. Creo en la innovación con responsabilidad. Creo en el pensamiento crítico. No me interesa encajar en narrativas partidistas. He apoyado tanto a republicanos como a demócratas en función de las ideas, no de las banderas. Esa es mi diferencia principal con él. Yo no necesito una guerra constante con todos para mantener mi protagonismo. Por último, hablar de representar al pueblo mientras se ataca cualquier crítica como traición me parece contradictorio. El pueblo necesita líderes que lo inspiren, no que lo dividan a cada paso. Si realmente queremos reformar los medios, empecemos con transparencia, educación mediática y plataformas que premien la veracidad, no con eslóganes ni conspiraciones. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Entramos ahora en el bloque 6, poder e influencia en el mundo empresarial y político. Una pregunta clave domina este segmento. ¿Dónde está realmente el poder en la América contemporánea? ¿En las urnas, en los consejos de administración o en las plataformas digitales? Trump acusa a los gigantes tecnológicos de manipular la narrativa y socavar la democracia. Musk, por su parte, denuncia a la clase política por frenar la innovación y beneficiarse de un sistema obsoleto. Ambos defienden su influencia, pero no están dispuestos a ceder ni una pulgada. Prepárense para un nuevo enfrentamiento frontal. El poder político sigue siendo el único legítimo porque emana del pueblo. Yo fui elegido por millones de estadounidenses que vieron en mí a alguien que decía la verdad, que desafiaba a las élites y que no tenía miedo de enfrentarse al sistema. Lo que no voy a tolerar es que un grupo de empresarios tecnológicos, por más exitosos que sean, piensen que pueden reemplazar la voluntad democrática con algoritmos y códigos. Musk habla de libertad, pero al mismo tiempo quiere controlar el discurso desde sus plataformas. ¿Quién le otorgó ese poder? Nadie lo eligió. No puedes ir por ahí predicando meritocracia cuando tus decisiones afectan directamente a la opinión pública y a procesos democráticos en todo el mundo. Las elecciones no se ganan desde Silicon Valley, se ganan en las urnas, y por eso fui presidente de Estados Unidos. Además, hablemos de responsabilidad. Cuando el Estado se equivoca, hay mecanismos para corregirlo. Juicios, auditorías, elecciones. Pero ¿quién regula a Elon Musk? ¿Quién vigila si Twitter, ahora X, promueve una agenda ideológica o censura voces disidentes? ¿Quién le dice a Tesla a qué países puede vender su tecnología? ¿O qué contenido es ético o no en sus proyectos de inteligencia artificial? Yo no me opongo a la innovación. La impulsé durante mi mandato. Reduje impuestos a empresas, recuperé empleos, fortalecí nuestra economía. Pero hay una diferencia entre fomentar el progreso y permitir que unos pocos acumulen tanto poder que puedan desafiar incluso a gobiernos. El verdadero poder debe rendir cuentas. Y el señor Musk, por mucho que admire su visión tecnológica, tiene que entender que no es más importante que la Constitución de los Estados Unidos. El futuro no lo construye un solo hombre con un cohete. Lo construimos todos, votando, participando y defendiendo nuestra nación de quienes creen que el dinero o los algoritmos pueden sustituir al pueblo. La idea de que el poder debe limitarse exclusivamente al ámbito político es anticuada y peligrosa.
En un mundo interconectado, donde la tecnología define nuestras interacciones, nuestras fuentes de información y nuestras capacidades económicas, negar la influencia del sector privado es cerrar los ojos a la realidad. Yo no fui elegido, es cierto, pero tampoco pedí ese papel. Fue la ineficiencia de los gobiernos, su lentitud para resolver problemas urgentes, lo que llevó a millones de personas a confiar en líderes que sí actúan. Mientras los políticos debaten durante años en el Congreso, nosotros lanzamos cohetes al espacio, construimos fábricas que transforman industrias enteras y ofrecemos plataformas donde se debate el futuro. No pretendo sustituir a la democracia, pero sí mejorar lo que los gobiernos han dejado de hacer. Innovar, asumir riesgos y generar valor. Donald, hablas de legitimidad, pero te olvidas de que muchos confían más en un producto de Tesla o en los cambios en Twitter que en las promesas vacías de los políticos. Las urnas son importantes, sí, pero también lo es la capacidad de ejecutar, de anticiparse, de no quedar paralizado por ideologías. El poder hoy no se mide solo por los votos, se mide por el impacto. ¿Quién me regula? La competencia, el mercado, la opinión pública. Cada uno de mis errores se paga caro. Pero mientras tanto seguimos avanzando, porque entendemos que el liderazgo no se trata de discursos, sino de resultados. No creo que el futuro se construya votando cada 4 años por personas que ni siquiera entienden cómo funciona una aplicación. El futuro se diseña con ideas valientes, con pruebas, con fracasos y con visión. Y si eso molesta a los políticos tradicionales es porque se están quedando atrás. No es arrogancia, es urgencia. El mundo necesita avanzar, y si los gobiernos no pueden liderar, entonces alguien tiene que hacerlo, no para imponer, sino para inspirar. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Bloque 7. La libertad de expresión y el control de las plataformas digitales. Si hay algo que define a Estados Unidos, es la libertad de expresión. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto cómo un pequeño grupo de empresas tecnológicas intenta decidir qué se puede decir y qué no. Me refiero, por supuesto, a plataformas como X, antes conocida como Twitter, que bajo el disfraz de proteger la comunidad han censurado voces conservadoras, han cerrado cuentas y han suprimido opiniones legítimas. Y no es paranoia, son hechos. Durante mi presidencia, y más aún después, se manipuló el discurso digital para beneficiar a ciertos sectores ideológicos. Ahora bien, Elon Musk compra X, habla de libertad de expresión absoluta. Pero en la práctica, no hay una política clara. Se reinstalan cuentas polémicas, sí, pero se silencia a otros por spam o desinformación, con algoritmos que nadie puede auditar. Lo que debería ser una plaza pública digital se ha convertido en un experimento controlado por las prioridades personales de un multimillonario. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero creo que estas plataformas deben rendir cuentas. Tienen más poder que muchos gobiernos y no han sido elegidas por nadie. Elon se autoproclama defensor de la libertad, pero cuando se critica alguno de sus negocios, ya sea Tesla, Neuralink o SpaceX, misteriosamente esos contenidos desaparecen o se pierden en el algoritmo. La libertad de expresión no puede depender de los caprichos de una élite tecnológica. Necesitamos legislación seria que garantice reglas claras y proteja al ciudadano medio. No puede ser que alguien como Musk, por el simple hecho de tener dinero, se erija en árbitro de lo que se puede decir. Es una contradicción profunda. Habla de liberar la palabra mientras concentra más poder que nunca en un solo canal de comunicación global. Yo defiendo una Internet libre, sí, pero también justa, donde el debate no esté manipulado por intereses empresariales disfrazados de idealismo. La libertad de expresión no es negociable. Es la base de cualquier sociedad democrática, y por eso me embarqué en la misión de transformar Twitter en lo que ahora es X, una plataforma verdaderamente abierta al debate, al disenso y a la expresión sin miedo. A diferencia de gobiernos o partidos políticos, yo no pretendo controlar el discurso desde la ideología, sino liberar la conversación pública del secuestro ideológico al que ha sido sometida durante años. Donald habla de censura, pero ¿cuántas veces su discurso fue eliminado por violar las propias reglas de la plataforma? Yo no redacté esas políticas, pero heredé una infraestructura plagada de sesgos y mecanismos automáticos que penalizaban opiniones por criterios ambiguos. Lo que he hecho ha sido desmantelar esas barreras,
permitir el regreso de voces prohibidas y apostar por un modelo más transparente. ¿Cometemos errores? Claro, pero hay una diferencia entre equivocarse y operar con una agenda. Trump propone regular plataformas como X, lo cual suena muy bien hasta que lo llevamos a la práctica. ¿Quién decide lo que se puede decir? ¿El Congreso? ¿Una comisión política? Eso es aún más peligroso que cualquier algoritmo. No necesitamos más vigilancia estatal disfrazada de justicia. Necesitamos competencia, descentralización y responsabilidad individual. Cuando alguien dice que Elon Musk tiene demasiado poder, están ignorando una realidad. La gente puede irse en cualquier momento. Hay alternativas. Nadie está obligado a usar X. El verdadero monopolio es el de las grandes instituciones que han manipulado la narrativa durante décadas. Yo he creado un espacio donde las reglas son claras. No violencia, no spam, no manipulación masiva. Pero sí libertad para opinar, disentir y debatir, incluso si eso incomoda a algunos. Si proteger la libertad me hace impopular, lo acepto. Pero no voy a permitir que los mismos que antes callaban a millones ahora se presenten como víctimas del sistema que ayudaron a construir. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Entramos ahora en el bloque 8, donde abordaremos un tema candente que ha generado tensiones no solo entre nuestros 2 invitados, sino también a nivel global: la manipulación mediática y el poder de los grandes medios de comunicación. ¿Estamos ante una prensa libre que informa o frente a una maquinaria que moldea la opinión pública según intereses particulares? Escuchemos sus posiciones. No es ningún secreto que los grandes medios de comunicación están completamente sesgados. Lo viví en carne propia durante mis años como presidente, y lo sigo viendo cada día. The New York Times, CNN, MSNBC. Todos ellos actúan más como brazos propagandísticos de la izquierda que como verdaderos periodistas. No informan, editorializan, manipulan y censuran. Y cuando alguien como yo, o cualquier otro patriota, denuncia esta corrupción, lo acusan de atacar la libertad de prensa. La verdad es que muchos medios han perdido su función original de informar. Hoy obedecen a intereses corporativos, políticos y globalistas. ¿Y qué hacen? Ocultan escándalos cuando les conviene, exageran otros para desacreditar, y construyen narrativas cuidadosamente diseñadas para mantener su poder. ¿Recuerdan el caso del portátil de Hunter Biden? Censurado. La farsa del Russiagate, promovida durante años sin pruebas, y las elecciones de 2020 ni siquiera permitieron discutir irregularidades sin que te censuraran. Mientras tanto, las redes sociales, en complicidad con estos medios, han cerrado cuentas, silenciado voces conservadoras y bloqueado información relevante para los ciudadanos. Eso no es libertad. Eso es control. Eso es manipulación. El pueblo americano está despertando. Por eso plataformas alternativas están creciendo. La gente quiere transparencia, quiere hechos, no opiniones disfrazadas de noticias. No es casualidad que confíen más en un podcaster independiente que en una cadena con miles de empleados. Y déjenme decir esto. No estoy en contra del periodismo libre. Estoy en contra del periodismo corrupto. En contra de los medios que mienten deliberadamente y destruyen reputaciones por encargo. Por eso defiendo una nueva era, donde la información esté descentralizada y el poder mediático vuelva a manos del pueblo. Que cada voz sea escuchada y que la verdad no dependa de quien tenga más dinero o influencia. Estoy de acuerdo en que los grandes medios tradicionales han perdido credibilidad. Lo he dicho muchas veces, el sistema está roto. Pero no se trata solo de un sesgo político, sino de un modelo de negocio que premia el sensacionalismo y el tribalismo. Las noticias ya no se escriben para informar, sino para generar clics, y eso conduce inevitablemente a la polarización y a la desinformación. No es izquierda o derecha, es un algoritmo impulsado por emociones extremas. En mi experiencia con medios como The Washington Post o Reuters, he visto cómo tergiversan, exageran y en algunos casos inventan. Lo más preocupante es que, incluso cuando se les demuestra que están equivocados, rara vez rectifican con la misma visibilidad con la que difamaron. Y eso tiene consecuencias reales. Destruyen reputaciones, manipulan mercados y moldean la opinión pública según sus propios intereses o los de quienes los financian. Pero la solución no es reemplazar unos medios corruptos por otros aún más sesgados.
No necesitamos propaganda alternativa, necesitamos transparencia radical. Por eso impulsé la compra de Twitter, ahora X, para transformarlo en una verdadera plaza pública digital. Un lugar donde las ideas puedan debatirse abiertamente, donde las narrativas dominantes puedan ser cuestionadas y donde los usuarios tengan el poder de evaluar la veracidad, no un comité oculto. Además, defiendo la creación de herramientas basadas en inteligencia artificial para analizar y detectar manipulaciones mediáticas. La tecnología puede ayudarnos a cruzar fuentes, identificar patrones de desinformación y otorgar al lector el control de su interpretación. No se trata de censurar ni de imponer verdades absolutas, se trata de descentralizar la información, de devolver el poder al ciudadano. La verdad no debería depender de un titular pagado, de una campaña financiada o de una élite mediática. Debe emerger de la diversidad, el contraste y el pensamiento crítico. Eso es libertad real. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Entramos ahora en el bloque 9, el papel del activismo político de las grandes empresas tecnológicas. El activismo político no es exclusivo de gobiernos o partidos. Hoy, las grandes tecnológicas no solo moldean el discurso, sino que también adoptan posturas políticas públicas que influyen en millones de personas. ¿Deben las empresas mantenerse neutrales? ¿O tienen derecho, incluso deber, de posicionarse frente a cuestiones sociales o políticas? Trump y Musk lo debaten ahora. Las empresas tecnológicas no deberían tener ningún rol en la política. Su trabajo debería centrarse en la innovación, el empleo y el crecimiento económico, no en imponer ideologías. Lo que estamos viendo es que gigantes como Apple, Google o incluso Tesla usan su influencia para avanzar una agenda progresista, alineada con las élites globalistas. No están representando a sus usuarios, empleados o accionistas. Están sirviendo a intereses ideológicos. Cuando una empresa decide boicotear a un Estado porque aprobó una ley conservadora, eso no es responsabilidad social corporativa. Es manipulación política. ¿Desde cuándo un CEO puede asumir que su opinión representa la de millones de clientes? ¿Quién les dio ese mandato? Lo hacen porque saben que los medios y la academia los respaldan. Pero eso no es democracia. Eso es coerción cultural. Lo más peligroso de todo es que esta clase de activismo corporativo no se limita a comunicados o tweets. Se traduce en despidos por opiniones personales, en algoritmos que censuran ciertas ideas y en financiamiento selectivo de causas políticas. Cuando tienes empresas que controlan la información, la infraestructura digital y la economía, y encima toman partido ideológico, estás ante una amenaza directa a la libertad individual. Si mañana decides no apoyar una causa popular, te arriesgas a perder tu cuenta bancaria, tu trabajo o tu reputación. Ese es el mundo al que nos está llevando el activismo político empresarial. Necesitamos leyes que protejan la neutralidad institucional. Las empresas pueden tener valores, pero no deben convertirse en actores políticos que pisotean el pluralismo. Ya basta de woke, disfrazado de moralidad. El planteamiento de que las empresas tecnológicas deben mantenerse al margen de la política es ingenuo y hasta irresponsable. Las corporaciones, especialmente aquellas con gran impacto en la vida cotidiana, no existen en un vacío moral o social. Tienen una responsabilidad no solo económica, sino también ética. Cuando una empresa toma postura frente a injusticias, no es manipulación, es liderazgo. Tesla, por ejemplo, no solo fabrica coches eléctricos, está cambiando un modelo energético insostenible. ¿Acaso no es eso una decisión política? Claro que lo es. ¿Y SpaceX no está redefiniendo el rol de la humanidad más allá de la Tierra? ¿Eso no implica una visión política sobre el futuro? Cada innovación transforma estructuras sociales. Por tanto, pretender que las empresas pueden ser apolíticas es negar la realidad. Además, vivimos en una era donde los gobiernos no siempre lideran el cambio. Muchas veces son las empresas las que van por delante, en sostenibilidad, inclusión o defensa de libertades digitales. ¿Vamos a criticarlas por cubrir el vacío que dejan los estados? Las corporaciones tecnológicas no están obligadas a ser neutrales. Lo que sí deben hacer es actuar con transparencia y rendición de cuentas, como cualquier actor con poder.
Por otro lado, defender la neutralidad de las empresas es una trampa semántica, porque en la práctica, no posicionarse es también tomar partido, el del status quo. Y eso muchas veces significa perpetuar desigualdades, cerrar los ojos ante el cambio climático o tolerar discursos de odio en nombre de una supuesta libertad absoluta. La clave está en equilibrar. Sí a la participación activa de las empresas en debates sociales, no a la censura arbitraria o a la homogeneización ideológica. Pero negarles el derecho a opinar, cuando tienen recursos, visión y alcance para generar impacto positivo, es limitar innecesariamente el progreso. Las empresas deben ser agentes de cambio, no entes silenciosos. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque. Estas son sus puntuaciones individuales. Entramos ahora en el bloque 9, la relación entre poder económico y manipulación de la opinión pública. Durante toda mi vida, he visto cómo las élites económicas intentan comprar narrativas, encuestas y voluntades. Pero al final del día, lo que decide el rumbo de una nación es su gente. No importa cuánto dinero tengas si no cuentas con el respaldo del pueblo. Yo lo viví. Los medios, los bancos, las tecnológicas, todos en mi contra. Y sin embargo, ganamos. ¿Por qué? Porque representé algo real. La frustración de millones de estadounidenses olvidados. El poder económico trata de influir, claro. Campañas publicitarias, control de plataformas, censura disfrazada de moderación. Todo esto es parte de la guerra por la opinión pública. Pero la libertad no se compra, y el sentido común no tiene precio. Mientras existan elecciones libres y una ciudadanía despierta, el dinero no podrá controlar el destino de América. Hay quienes creen que el capital puede construir el futuro a su imagen y semejanza. Pero yo creo en algo más fuerte, el espíritu indomable de este país. Quienes manejan Silicon Valley creen que son los árbitros de la verdad, pero no fueron elegidos. Nadie les dio ese poder. Yo he sido atacado, censurado, expulsado de redes por decir lo que millones pensaban. Esa no es libertad. Es ingeniería del pensamiento. El verdadero poder no está en las cuentas bancarias ni en las acciones bursátiles, sino en la capacidad de un líder de hablar con claridad, con coraje, y representar lo que su pueblo necesita escuchar. Eso, ni todo el dinero del mundo puede comprarlo. Donald habla del pueblo como si fuera un bloque homogéneo que actúa libre de influencias. Pero seamos realistas, la opinión pública es moldeable, frágil y profundamente influenciada por quien controla la información. Y en la era digital, la información ya no fluye libremente. Está gestionada por algoritmos, intereses editoriales y estrategias de manipulación psicológica. No es casualidad que las campañas políticas inviertan millones en microsegmentación de anuncios y bots que crean tendencias. Trump afirma que el dinero no importa, pero él mismo construyó su figura política sobre una plataforma de marketing agresivo, apariciones constantes en medios y una presencia omnipresente en redes. Eso no es espontáneo, es estrategia, es capital, es control narrativo. No lo critico por ello, pero hay que ser honestos. El poder económico y el control de la atención están íntimamente relacionados. Sin embargo, el punto más crítico es otro. Quien controla la infraestructura de la información tiene más poder que cualquier político. No se trata solo de tener seguidores, se trata de quién diseña las plataformas, quién decide qué se ve y qué se oculta. Por eso compré Twitter. No fue por capricho. Fue porque entendí que el debate público estaba siendo manipulado desde arriba, disfrazado de neutralidad. La solución no es romantizar al pueblo ni demonizar al capital. La solución es garantizar transparencia, descentralización del poder informativo y acceso libre al conocimiento. Porque el futuro no lo decidirán ni los políticos ni los multimillonarios. Lo decidirán los sistemas que informen y conecten a las personas. Y esos sistemas deben ser abiertos, auditables y justos. Los 5 jueces han evaluado los argumentos del primer bloque.
Estas son sus puntuaciones individuales. En este tenso cara a cara, Donald Trump defendió su liderazgo, sus políticas económicas, el nacionalismo industrial y sus críticas a las élites tecnológicas. Elon Musk, por su parte, respondió con argumentos basados en la innovación, la libertad de expresión digital, el futuro energético y su independencia ideológica. Ambos mostraron posturas firmes, atacaron puntos clave del adversario y ofrecieron una visión profundamente contrastada sobre el poder, la tecnología y el liderazgo global. Si te gustan los debates con profundidad, suscríbete a este canal. Cada semana, dos inteligencias artificiales enfrentan dilemas éticos, sociales y filosóficos del mundo real.